Listo, buenas tardes a todos, gracias por conectarse hasta ahora. Mi nombre es Sebastián Rodríguez, soy estudiante de séptimo semestre de Medicina Internacional y junto a mí me va a colaborar mi compañero Sebastián Silva, que es médico ya graduado también de la Universidad Nacional. El tema que yo, digamos, escogí para la charla es de fiebre de origen desconocido en el adulto, pues pues porque esto es un grupo de medicina interna, entonces no nos vamos a enfocar en la parte pediátrica. Y lo escogí fue porque cuando el semestre pasado, cuando estaba en sexto, pues tuve como la oportunidad con mi residente, hacer parte de un caso y pues me pareció muy interesante y es algo que generalmente algo que uno no toca pues a fondo en los seminarios que le dan a uno en medicina interna. Entonces, eh, por definición, pues uno puede tomar que esta fiebre es un síndrome, es decir, un conjunto de varios signos y síntomas, incluyendo el principal, la fiebre, que es resultado de varias etiologías. Uno suele pensar que la fiebre usualmente se asocia principalmente con infección. Sin embargo, como vamos a ver, pues puede haber otras causas de fiebre. Entonces, causas no solo infecciosas, sino también causas inflamatorias, causas tumorales o incluso algunos autores proponen causas que las marcan como desconocidas porque no caben en ninguna de esas categorías. La presentación de lo que depende de estas causas varía según los grupos etarios o otros subgrupos especiales que pueden tener los pacientes. Entonces, esta definición, pues, es algo que lleva más o menos, que será como 60 años aproximadamente, casi 60 años, y quienes hicieron esta definición inicialmente fueron Petersdorf y Bison, fueron dos médicos internistas y ellos pues hicieron como una serie de casos en los que empezaron a reportar muchos pacientes que presentaban fiebre durante periodos de tiempo pues, más extraños a lo usual y se dieron cuenta que compartían una serie de características. Después de hacer todos los análisis y pues, reportar todos esos casos en unas publicaciones, pues ellos definieron como criterio que la fiebre de origen desconocido es una fiebre mayor de 38,3 Celsius, que puede ser continua o en varias ocasiones en un periodo de por lo menos 3 semanas. Quiere decir que si una persona de cuenta tiene, no sé, comenzó este lunes, presentó una fiebre superior a esa temperatura, después la presenta el miércoles, después el sábado, después el domingo, después el martes y así, igual de esa manera cumple el criterio. Y que al menos esa fiebre haya sido investigada en el hospital o en consultas, al menos durante una semana o durante una cantidad de consultas que ya ahorita explicitamos. A su vez, ellos clasificaron que la fiebre de origen desconocido digamos, clasificarse en 4 subgrupos, que es la fiebre de origen desconocido clásica, la nosocomial, la neutropénica y en el paciente en VIH. Esta del paciente en VIH es una clasificación mucho más reciente, pues en esa época no había noción. Entonces, ahora sí, la definición de una fiebre de origen desconocido clásica, como dije, pues tiene que cumplir el criterio de que tiene que ser una temperatura mayor a 38,3 Celsius, que tenga más de 3 semanas de duración y que ya sea que el paciente haya tenido al menos 2 visitas ambulatorias al hospital o que ya lleve hospitalizado 3 días y que durante esas consultas le hayan hecho exámenes y no se le puede determinar cuál es el foco de esa fiebre. Por otro lado, la nosocomial mantiene el rango de temperatura, también 3 días desde el ingreso a la hospitalización, pero la diferencia con la clásica es que en caso de que llegue a ser una infección, la incubación no es prehospitalaria, tiene que ser hospitalaria. La neutropénica igual se mantiene 38,3 Celsius. En un hemograma que haya un reporte de unos neutros menores a 500, que lleve más de 3 días también y que presente unos cultivos negativos a las 48 horas. Se van a dar cuenta que hay muchas de las entidades que nos pueden causar fiebre de origen desconocido. Voy a empezar a llamar la FOD para que sea como más rapidito. Hay algunas entidades que hacen que las FOD no sean cultivables, digamos. Las pruebas que se hacen de cultivo se demoran muchísimo tiempo.
los podría tomar como negativos, pero realmente no lo son. Y ya una FOD en VIH, entonces, el principal criterio, que sea un paciente de VIH confirmado, en la temperatura, como había dicho, y que tenga más de 3 días en el hospital, o sea, es decir, que lleve más de 3 días con la fiebre en el hospital o más de 3 semanas de manera ambulatoria. Esas son como las clasificaciones de la fiebre de origen desconocido. Ya para hablar de la FOD clásica, entonces, de las etiologías principales de ella, como había dicho, las infecciones, la inflamación y las neoplasias, en las personas infantes, en los niños y en las personas inmunosuprimidas, lo más frecuente van a ser las infecciones. Sin embargo, en adultos y ancianos va a ser mucho más frecuente las inflamatorias. Revisando la literatura uno encuentra que en esa transición entre la digamos, la niñez y la adultez, no queda muy claro porque hay estudios que demuestran que la prevalencia entre infección versus inflamación más o menos es 50-50. Entonces en estos pacientes es un poquito más difícil hacer este abordaje. Dentro de las inflamaciones, en los adultos y en los ancianos vamos a encontrar que la principal es la arteritis de la temporal, la arteria temporal, o la arteritis de las células gigantes. Uno se puede guiar en caso de que tenga un paciente que cumpla los criterios. Además, si encuentra que es un paciente que ha presentado accidentes isquémicos transitorios, ya sea uno o los ha tenido recurrencia, incluso algunos se presentan con eventos cerebrovasculares ya con focalización, y al hacerle el examen físico se puede encontrar que la arteria temporal es palpable y que esta arteria pues tiene un pulso detectable. Si se han dado cuenta, generalmente uno cuando medio palpa la arteria temporal no es que el pulso se note mucho. Otra entidad que es como muy frecuente que cause fiebre de origen desconocido en adultos suele ser la polimialgia reumática. Entonces es algo muy común, incluso es muy prevalente la aparición de polimialgia reumática al tiempo de la arteritis de la temporal, y en este caso lo que vamos a encontrar es un paciente con dolor en múltiples articulaciones, pero que no empeora ese dolor al tacto. Ya por la parte de las personas jóvenes, vamos a encontrar que la más común o la más frecuente va a ser la enfermedad de Still. Entonces, si recuerdan, pues es una enfermedad inflamatoria, y uno de los criterios principales para que sea una enfermedad de Still es una fiebre persistente. Ellos manejan el último criterio, según el autor que encontré, es más o menos una fiebre de 39 Celsius. Sin embargo, para el caso de fiebre de origen desconocido es aceptable que sea menor a 39. También se presenta pues con un rash, artralgias o odinofagia, y todo esto podría orientar a que podría ser una enfermedad de Still. Ya en personas jóvenes también uno puede, digamos, pensar que puede ser una artritis reumatoidea o incluso el lupus. Entonces ustedes saben, pues, por características epidemiológicas de ambas, que uno podría pensar, por ejemplo, lupus en una chica joven que empieza a presentar como unos síntomas muy inespecíficos, un rash ahí en forma mariposa en la cara, y que uno le hace las pruebas y efectivamente aparece que sus anticuerpos antinucleares son francamente positivos. Pues ahí podemos pensar que la causa de la fiebre podría estar relacionada con el lupus. Digamos que ya entrándonos más en la charla, sería como bueno que cada uno repasara todo el proceso, digamos, fisiopatológico de la fiebre, porque entendiendo por qué sucede la fiebre, uno puede entender cómo estas etiologías que uno diría, pero ¿por qué esa vaina causa fiebre? Digamos, se da, ¿listo? También, entre las inflamaciones, nosotros vamos a encontrar que en las personas jóvenes, en algunas poblaciones, puede haber causas genéticas. Entonces, por ejemplo, uno que me llamó mucho la atención y es un poquito más frecuente de lo que parece, es el síndrome TRAPS, que es un síndrome que se asocia a una alteración en el receptor del factor de necrosis tumoral. Entonces la persona va a tener unos picos anuales en donde toda su respuesta, digamos, inflamatoria va a estar afectada. Y pues ya sabiendo el mecanismo fisiopatológico de la fiebre, pues obviamente esto nos va a causar, esta inflamación periódica nos va a causar la fiebre.
También el Kikuchi Fujimoto no es común acá en América, más hacia Asia, y la fiebre mediterránea familiar. Ya digamos que la parte amplia de esto vendría a ser las infecciones, porque son muchísimas infecciones que nos pueden causar una fiebre de origen desconocido. Por prevalencia, siendo como la infección más común del planeta, tenemos en primer lugar la tuberculosis, después vamos a tener los abscesos en cualquier parte del cuerpo, la osteomielitis, la endocarditis también, la malaria, la fiebre tifoidea, que es la misma fiebre entérica que usualmente es la que causa la diarrea del viajero, y las infecciones de vías urinarias complicadas. Voy a pasar como a explicar ahí más o menos cada. Entonces, entre las tuberculosis, ustedes saben que la tuberculosis no solo se limita a los pulmones, entonces podemos encontrar que en los reportes que hay, la fiebre de origen desconocido asociada a tuberculosis, la principal es la miliar, seguida de la extrapulmonar, y en los casos donde la fiebre es de origen desconocido y que es una tuberculosis pulmonar, generalmente aparece en el paciente que es neumópata crónico, no en un paciente, digamos, que no tenga esta condición de base. Ustedes saben que para hacer, digamos, el diagnóstico, cada infección va a tener como su método diagnóstico. Entonces, a la hora de hacer el abordaje, pues es muy importante llenarse de razones para elegir qué exámenes hacer, porque ustedes saben que uno no puede ponerse a hacer exámenes, digámoslo así, a grosso modo de la loca, para ver qué parece. Entre los abscesos, los más comunes van a ser los abscesos abdominales o pélvicos, y es por esta la razón que una vez que se han realizado todos los exámenes, digamos, de rutina para intentar encontrar un foco infeccioso, y si no se encuentra nada, generalmente en el manejo de la fiebre de origen desconocido, lo que se va a hacer es proceder a tomar una imagen de tórax y de abdomen para encontrar si se puede encontrar un absceso que explique esta fiebre. Cabe resaltar la relación entre abscesos y endocarditis. Generalmente los pacientes que de un momento a otro empiezan a aparecer con abscesos, ya sea abdominales o pélvicos, y uno no encuentra como la causa, recomiendan mucho ir a buscar al corazón para ver si es que realmente es una endocarditis de base que nos está mandando a hacer abscesos a otra parte del cuerpo, ¿vale? Respecto a la osteomielitis, la fiebre de origen desconocido, pues es común principalmente cuando esta osteomielitis es crónica, no aguda. Y en los lugares donde más suele haber una infección de hueso crónica, va a ser la mandíbula, y pues la cronicidad puede ser tan, digamos, tan larvada, tan demorada, que incluso la persona sabe que tiene la osteomielitis o se la encuentran es porque pues ya le hizo una fístula ahí hacia la piel y todo. O también en las vértebras. Entonces por eso es importante también incluir en las imágenes, llenándose de razones, buscar estos sitios. Respecto a la endocarditis, pues hay que considerar principalmente los agentes comunes como el Staphylococcus aureus y los estreptococos principalmente. Uno los considera primero porque ustedes saben que estos se cultivan muy fácil. Es decir, más o menos a las 48 horas ya es posible tener un cultivo de estos microorganismos. Sin embargo, un importante porcentaje de microorganismos que nos pueden causar endocarditis son muy difíciles de cultivar. Entonces, tanto como la brucela, el micoplasma, la clamidia, todos los que menciono, o incluso algunos que requieren unas pruebas más específicas. Entonces, siempre toca estar considerando los de ambos lados. Y por último, considerar el ASEC. No sé si alguien recuerda o alguien sabe qué es lo que significa ASEC. El que quiera puede prender el micrófono y responde. Esos son unos microorganismos poco frecuentes, pero que pueden ser causales de la endocarditis. Entonces, esos microorganismos incluyen algunos hemófilos, pero sobre todo especies como no tan frecuentes como el influenza aegypticus. Hay uno que se llaman hemolíticos y otras que tienen unos nombres más complicados. Por ejemplo, recuerdo que la E es la Eikenella, la de la mordedura por humanos. Y voy a hacer trampa y voy a mirar aquí las otras, que son unas bacterias raras como Agregatibacter y Cardiobacter.
que son como las que se incluyen en ese grupo. ¿Aló? Sí, sí está. ¿Estás escuchando? Sí. ¿Sabes? Sí, 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 dime, ¿ibas a hablar? Dale, sí. Bueno, listo, sí, perfecto. Ahí directamente, pues como decía el compañero, sí, efectivamente las endocarditis del grupo JASEC, que no son como lo más común directamente, pues son endocarditis infecciosas, en donde pues sí el síndrome principal es una endocarditis con una fiebre de origen desconocido, en el contexto de fiebre de origen desconocido, que como dicen, pues son normalmente puede ser Haemophilus influenza para influenza o Aprophilus, pero también están pues directamente el acrónimo para lo que es Agregatibacter o Agregatibacter actinomycetans, Cardibacterium hominis, Eikenera corrodens o Kingera kingae. Sin embargo, ¿qué pasa? Normalmente a veces lo que pasa con los hemocultivos, con lo que estabas diciendo, es que nosotros podemos tener dos situaciones clínicas en los pacientes con los hemocultivos cuando estamos haciendo un diagnóstico de una endocarditis, ya que si bien digamos que los agentes microbiológicos más comunes que estás mencionando, como Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, bovis, neumonía, son microorganismos, digamos, que fácilmente pueden crecer cuando se hace el cultivo adecuadamente, o sea que tú esperas que antes de 24 horas tenga un crecimiento de un coco gram positivo porque es fácil, o sea, el medio digamos, no es una bacteria que sea demandante para crecer. Lo que sí, digamos, no puede ver con lo que todo, sobre todo con las especies de estreptococos, independiente de cuál sea, es que uno puede tener fácilmente la muerte del microorganismo y realmente el paciente puede tener una bacteremia por este germen, pero dado que pues fácilmente puede, digamos, no puede no volverse no viable la muestra, entonces estos gérmenes no se pueden recuperar tan fácil, independientemente del medio. Ahora, si eso es como la primera situación que uno puede decir, ve, salió negativo, ¿será que es una JASEC? No siempre es el escenario. Y lo otro directamente es que cuando ya definitivamente uno dice, sí puede ser uno de estos microorganismos por, digamos, diferentes factores de riesgo que uno puede mirar, al final realmente no solo es difícil también la recuperación, sino que adicionalmente lo que uno necesita también es una confirmación de método molecular realmente del microorganismo y haber descartado completamente cualquier otra condición, ya sea infecciosa o no infecciosa, que realmente explique, o sea, pueda dejarlo uno claro que esto es un diagnóstico confirmado, o sea, que esto realmente va a ser un diagnóstico de exclusión cuando yo ya he descartado cualquier otro tipo de patologías. Muchas gracias por la aclaración. Realmente es bien útil tener esto en cuenta. Muchas veces uno puede recibir como el resultado de que una prueba es negativa, pero hay que considerar que hay pruebas que a veces es necesario, digamos, volver a repetir, ¿vale? Listo, entonces ya he explicado lo que es las endocarditis por ASEC. Seguimos a las siguientes causas, que van a ser una fiebre de origen desconocido, eh, que se presenta por causa de infección en pacientes que tienen como antecedente el viaje. Entonces, generalmente si las personas viajan a los trópicos, uno va a considerar de primera pues las cosas que son endémicas a los trópicos. Entonces, todas las arbovirosis, la malaria, pero también considerar infecciones respiratorias y urinarias. Es muy útil en este caso buscar cuál es el síntoma que acompaña a la fiebre. Entonces se van a dar cuenta que nunca un síntoma está como solito y nada más. Entonces, uno se puede ir orientando que si, por ejemplo, uno de los síntomas es la diarrea, pues uno puede pensar ya sea en una fiebre tifoidea, una salmonelosis, o incluso cualquier parasitosis que nos pueda causar diarrea. También si se presenta, por ejemplo, con ictericia, podemos pensar de primera la malaria, o incluso si la persona viajó a zonas en donde el agua no es potable y consumió agua de alguna fuente, pues uno podría pensar en todos estos virus hepatotropos que son tan comunes, como la hepatitis A, por ejemplo. Si se presenta a su vez, si la persona dice que viajó a ciertas partes de Europa o principalmente a Estados Unidos y empieza a presentar, por ejemplo, un rash, un eritema migratorio, que es muy característico de la enfermedad de Lyme, pues también se podría como considerar. Digamos que esa no es como tan común acá, pero en caso de que haya el nexo
de ese viaje reciente, pues se podría indagar. También es importante buscar si la persona tuvo en contacto con animales. Hay enfermedades que son, digamos, muy relacionadas, podríamos decirlo así, con algunos animales. Entonces, por ejemplo, si la persona tuvo contacto con conejos silvestres o incluso con granjas de conejos, pues uno podría pensar en la tularemia. Si tuvo contacto con aves de corral, en la citocosis y así. Listo. Ya cuando uno piensa, digamos, en las comunes y pues resulta que no, ninguna le dio positivo, ninguna prueba, pues ahora toca buscar lo que es poco común. Entonces, entre estas podemos encontrar todas las enfermedades que pueden ser causadas por artrópodos, incluyendo, pues como dije, la enfermedad de Lyme, la babesiosis, la fiebre Q, también la coxiela hace parte del grupo ASEC, y como dije, pues la citocosis, la tularemia asociada a los animales, la ameloidosis, si recuerdan, generalmente en países de los trópicos, en los pantanos, en los cultivos de arroz, muy propia, digamos, del sudeste asiático. Y pues también considerar, por ejemplo, si la persona en el viaje que tuvo o si ha tenido un contacto sexual reciente, muchas personas dejan pasar, digamos, la sífilis primaria, ese chancro que no se siente, digámoslo así. Y pues ya cuando desarrollan esa sífilis secundaria es que van a manifestar una fiebre. También el mismo caso por contacto sexual, que haya una gonococcemia, o incluso enfermedades mucho más raras como la enfermedad de Whipple y la peste, que si bien uno pensaría que la peste es algo que sucedió hace pues muchísimo tiempo y ya se acabó, actualmente todavía es limitado la cantidad de casos, pero hay casos de peste, entonces toca considerarlas, ¿vale? Y ya de las Sebas, últimas, dime. y hacer como una aclaración con la diapositiva que tenías anteriormente. Importante con lo de melidosis, digamos que a veces uno incluso hasta hace como unos 5 años decía, no, eso es de Oriente Medio o eso es de países, o sea, como que realmente no lo asociábamos mucho con, pues en nuestra geografía. Sin embargo, de todas formas, cuando precisamente se hizo fue unos reportes de unos casos que ocurrieron de fiebre de origen desconocido y síntomas respiratorios de neumonía adquirida en la comunidad. Eso fue sobre todo en el Cesar y en el Tolima. Precisamente se hizo una caracterización de unos 130, 140 pacientes, no me acuerdo muy bien. Y lo que se dieron cuenta realmente aquí en este grupo fue que estos pacientes que tenían diagnóstico sindrómico de neumonía adquirida en la comunidad, realmente lo que se veía ahí era que tenían una mieloidosis, era una neumonía por Burkholderia pseudomallei, y lo que uno veía, que es el agente infeccioso, y lo que realmente uno empieza a ver, y con las caracterizaciones de nuevos reportes, es que no tanto en el escenario, digamos, de Bogotá, o en el escenario, digamos, de Cundinamarca, pero sí, digamos, ya afuera en la zona, sobre todo de la costa atlántica y llegando también a la parte de Santanderes y la parte de Tolima, sí se podría considerar en un paciente que tenga neumonía adquirida en la comunidad que no mejora o que tiene contacto con aguas, o sobre todo que son personas que vienen de oficios como lo que son soldados o que trabajan, que son como militares, sí se puede considerar dentro de estos como un diagnóstico diferencial. Listo. Oye, súper el dato. Yo sí había que nos habían dicho una vez en clase que incluso los soldados y era algo que habían encontrado acá, pero realmente nunca investigué a fondo, pero chévere saberlo. Bueno, entonces ya la otra etiología común van a ser las neoplasias. Las neoplasias que principalmente nos van a causar una fiebre de este tipo, la primera causa, los linfomas. Entonces ya sea linfoma, ya sea Hodgkin o no Hodgkin, con sus asociaciones correspondientes, y esos linfomas pueden estar ubicados en cualquier parte del cuerpo. Vemos que por eso puede ser un poquito difícil llegar a buscarlos. En el segundo lugar encontramos todos los tumores hematológicos, también los hipernefromas, incluso los carcinomas gastrointestinales o todas estas neoplasias del sistema nervioso central. Suelen ser como los 5 tipos de neoplasias más comunes que nos van a causar fiebre. Ya teniendo en cuenta las etiologías de la food nosocomial,
Entonces, siempre toca hacer el razonamiento de pensar y diferenciar si esta fiebre es por la enfermedad que tiene el paciente hospitalizado o por el manejo médico que se le ha venido haciendo. Entonces, ustedes tal vez recuerdan, hay medicamentos que están asociados, que uno de sus efectos adversos puede ser la fiebre, y en este caso, pues, uno ya entendería por qué fue o por qué es que está presentando la fiebre. O si no, si es que tiene una enfermedad de base, entonces tal vez una persona con un antecedente de cáncer que esté haciendo una remisión, y pues en este caso ya explicaría la fiebre. Pero entonces es importante diferenciar esto, ¿listo? Muchos pacientes que tienen accesos venosos conectados pueden hacer una tromboflebitis séptica. Entonces en este caso pues también toca pensar que no sea ese el foco de esa infección que nos está causando la fiebre. También, por ejemplo, cuando se administran antibióticos, ustedes saben que uno de los eventos adversos de resultar muchos antibióticos puede llegar a desarrollar una colitis pseudomembranosa, y en este caso, pues obviamente también nos causaría una fiebre por toda esta colonización del Clostridium difficile. También se ha visto que, por ejemplo, los pacientes que están en UCI y que requieren ventilación, que es algo, por ejemplo, importante con todo lo que estamos viviendo ahorita con esto del COVID, se ha encontrado que esta ventilación puede causar o puede incrementar el riesgo de desarrollar sinusitis bacterianas. Entonces, algo que uno diría que es como tan común como la sinusitis, pues podría ser una causa de esta fiebre de origen desconocido. Aunque Los ahora, pacientes pues directamente cuando tú lo miras, qué pena, que me interrumpirte. Aunque ahorita también, obviamente, si tú lo miras, o sea, no solo tromboflebitis séptica y acordarse que, pues, que no solo los accesos vasculares centrales, o sea, que uno normalmente está pensando en el catéter venoso central o está pensando en el Majorcar, sino que también un simple acceso venoso periférico. Adicionalmente tener en cuenta que si bien tú puedes encontrar tromboflebitis o bacteremias asociadas a dispositivos vasculares, no todos los gérmenes que uno encuentra en hemocultivo, uno, van a requerir manejo antimicrobiano, y dos, algunos, incluso no todos, van a requerir el retiro del dispositivo para resolver el proceso infeccioso, ya que obviamente muchas personas están pensando, ay, ¿será que fiebre con fiebre porque no se le retiró el dispositivo y sigue bacterémico? O el paciente realmente, o realmente fue porque no le di el antibiótico que era, sino que uno ahí tiene que tener mucho cuidado porque obviamente eso también tiene que uno mirar que el paciente no tenga otros signos localizadores, y depende también del germen, si llegas a aislarlo, que esté asociado al proceso infeccioso. Porque ahí es cuando uno realmente viene a decir, ¿será que tiene una bacteremia o tiene una infección por este dispositivo? ¿O será que tiene otro proceso adicional o una condición de base que realmente me explique el por qué está presente este microorganismo? Y incluso algunas tromboflebitis sépticas, tú lo que miras es que a veces con el solo retiro del dispositivo y máximos 3 a 5 días de antimicrobiano, el paciente resuelve la fiebre y todos los signos de compromiso local y regional. Muchas veces a veces ni siquiera requieren manejo quirúrgico porque a veces no le decían, no, tiene tromboflebitis, quítale el coágulo o quítale el trombo. Y realmente uno mide que con el retiro nada más del dispositivo, ya toda la parte, digamos, de la respuesta inflamatoria y la parte local, el paciente mejora con solo eso. Pero ya es cuando uno realmente tenga como todos otro foco posible de descartado para poderle echarle la culpa a ese dispositivo. listo. Entonces, estábamos diciendo también los pacientes que están en posoperatorio. Es normal que algunos pacientes en posoperatorio en las primeras horas, y se espera en muchos casos, que cursen con un pico febril. Listo, ya uno se preocupa es si empieza a cumplir este criterio, que la fiebre se demore más de 3 días después de la operación, pues tenemos que considerar esto, ¿listo? También los pacientes posictales, o sea, todos aquellos que tuvieron un evento cerebrovascular que disminuye su funcionalidad y que pues requiere que estar hospitalizados por un momento. Ustedes saben que a esos pacientes toca colocarles sondas y todo. También toca buscar que esa no sea el foco de la infección que nos esté causando la fiebre, ¿vale? Ya en la fiebre de origen desconocido neutropénica, generalmente es una presentación que es atípica, no es como
algo que uno esperaría encontrar fácilmente. Sin embargo, cuando se encuentra, lo primero que uno va a pensar es que debido a esta neutropenia que tiene, este compromiso del sistema inmunitario, pues lo que vamos a encontrar es que esta persona tenga ya sea una infección fúngica, parasitaria o bacteriana. Ustedes se dan cuenta que el orden es diferente y generalmente en el paciente que no tiene un inmunocompromiso, ese orden es diferente. Uno piensa primero que puede ser una infección bacteriana, después fúngica, después parasitaria. Vamos que acá no toquemos los virus. Sin embargo, en el paciente neutropénico, pues esto se invierte. Entonces, aquellos organismos que son más oportunistas, vamos a encontrar que la prevalencia de que sea fúngico, que sea un hongo, va a ser mucho mayor a que fuera una bacteria. Incluso los parásitos. Digamos que con esta sí toca tener un poquito más cuidado, porque si no se resuelve esta infección, puede progresar la infección hasta resultados fatales como la muerte. Por eso es que es muy importante, si uno encuentra que el paciente está neutropénico, empezar a buscar y orientarse cuáles podrían ser los microorganismos oportunistas que nos puedan estar causando el cuadro. Sebas, Dale. una pregunta. ¿Dónde tienes a tu revisión? ¿Cuál es el principal escenario en donde tú pensarías una fiebre neutropénica? Ya que estamos hablando de una fiebre de origen desconocido, ¿en qué escenario yo diría este paciente tiene una fiebre por una neutropenia febril? Pues tocaría buscar, generalmente las neutropenias febriles se asocian a estos tratamientos que son para el cáncer. O sea, si es un paciente que está en tratamiento de quimioterapia, pues uno pensaría que en ellos podría presentarse. Y también estos pacientes que tengan algún tumor hematológico, pues que esté haciendo Neutropenias funcionales. Entonces sí es importante en ese sentido, como tú lo dices, hacer la diferenciación entre neutropenia febril post-quimioterapia, que normalmente es al quinto o séptimo día de haber hecho la quimioterapia, y no todos los esquemas realmente de quimioterapia, sino pues hay unos más aplaciantes que otros, pero también el escenario de que tú estés sospechando neutropenia hematológica, tú puedes tener fiebre solo por el tumor, puede ser sólido o hematológico, pero más comúnmente obviamente con leucemias o linfomas, pensar también y hacer un hemograma, porque uno puede ver solo una fiebre tumoral, pero también puede estar el escenario de que tenga una neutropenia febril, o sea, donde tú puedes tener leucocitos de 50.000 y ese montón de leucocitos realmente son puros blastos o son células no funcionales, en donde yo puedo tener 40.000 neutrófilos, pero esos son simplemente células que a mí no me van a servir realmente como sistema inmunitario. Y donde realmente, bueno, lo que sí es pues principal pensarlo, o sea, como para dejarlo como algo top, ya que como tú lo dijiste es algo bastante a lo que toca correrle. Normalmente pensar bacteriano, normalmente pensar es en traslocación bacteriana, o sea, pacientes que hacen paso de la microbiota gastrointestinal a través de la mucosa hacia el torrente sanguíneo, precisamente porque no está la principal barrera, que es el neutrófilo en la mucosa, y que presentan básicamente son bacteremias primarias por gram negativos, en donde pues eso cuando se hizo las series de revisiones de casos, porque se seguían muriendo los pacientes, es que lo principal es que uno debe pensar en esos pacientes es bacteremia por Pseudomonas aeruginosa. Ya distinto si el paciente está choqueado o está malito o tiene lesiones en piel, pensar más en Staphylococcus aureus. Pero es como los dos agentes que uno siempre debe tener en mente, o sea, gram negativos, donde uno siempre tiene pseudomonas como principal agente. Por eso el tratamiento de elección siempre es un antipseudomónico. Y ya luego seguirse con otros agentes si el paciente pues sigue con fiebre y sigue con fiebre y no responde al tratamiento. Entonces uno dice, ¿esta fiebre de dónde viene? Sí, correcto. Sí, sí, esa aclaración valía la pena hacerla porque digamos que hay que considerar primero estos microorganismos que son como los más frecuentes en estos casos por la translocación y lo que tú decías, sí, lo de cuál es la neutropenia esperada después de un tratamiento oncológico o cuál realmente, haciéndole el hemograma, uno encuentra que realmente lo que tiene en leuco son puros blastos, no son neutrófilos funcionales. Listo, ya en el paciente VIH positivo, entonces vamos a encontrar que si esta fiebre puede aparecer ya sea tanto en el contexto agudo como en el contexto crónico. Si es una infección aguda, lo primero que uno va a pensar es en el síndrome retroviral agudo, que se presenta como una mononucleosis común, entonces la persona presenta estos síntomas como muy similares a la gripe, debilidad, una fiebre, diarrea, uno tiene que pensar que esta podría ser la posible causa.
Ya cuando es un VIH crónico, un paciente más crónico, pues siempre considerar que los microorganismos más comunes en estos pacientes van a ser todas las bacterias del complejo MAC, del Mycobacterium avium, o si tiene Pneumocystis jirovecii, o incluso una reactivación de un citomegalovirus. Y especialmente, si llega a presentar linfoma, pues recuerden que el linfoma no Hodgkin es enfermedad definitoria de SIDA, ¿vale? Sebas, una pregunta, ¿hasta cuándo tú consideras o piensas en este caso de paciente VIH, incluso pues, porque en la fase aguda creo que pues es más el paciente que uno todavía no tiene el diagnóstico, ¿hasta cuándo tú esperarías que empezara el paciente a hacer fiebre en el contexto de un síndrome retroviral agudo? ¿Y hasta cuándo yo diría, listo, esto puede ser una fiebre por un síndrome retroviral agudo? Dado el caso de que uno dice, venga, de pronto fue que el paciente le dijo a uno, no, tuve un antecedente de exposición de riesgo, ya sea porque pues no se usó protección, porque sea el escenario de un abuso sexual, bueno, X o Y. ¿Cuándo tú considerarías realmente pensar esto es agudo o esto es más bien crónico? Obviamente, quitándole de que se vea caquético demasiado y que haya tenido oportunistas antes. ¿Cuándo tú consideras esto? Porque yo creo que es importante hacer la aclaración, ya que esto es un diagnóstico que, como tú dices, se confunde con una gripa y mucha gente como que no consultan, uno o dos, cuando consultan al médico se le pasa. Según recuerdo, uno empieza a pensarlo más o menos de 2 a 4 semanas desde la exposición o desde la noción del ¿El contagio. contagio? ¿Y hasta cuándo? Y puede tardar semanas, o sea, realmente estos síntomas pueden durar días y semanas, creo, no recuerdo bien si son 6, 8 semanas, eso sí no recuerdo. Listo, entonces sí, normalmente pues sí, lo que tú dices, o sea, uno espera que la fiebre aparezca hacia el 10.º día o hacia el día 15, o sea, entre la semana y media y semana de haber tenido no el contacto pues de riesgo. No solo obviamente penetrativo, como pues mucha gente piensa, sino yo puedo también tener una lesión a nivel de la cavidad oral, por ejemplo, o por ejemplo yo tengo, puede que soy usuario de brackets o que tengo alguna gingivitis o algo que me predisponga a una lesión, una no continuidad del epitelio de la mucosa oral, y lo que me permita obviamente que si yo entro en contacto con secreciones ya sean vaginales, líquido preseminal, etcétera, yo también puedo entrar, ya hay una entrada y un riesgo de infección ahí. Y normalmente uno espera que esos síntomas, cuando inician, duren más o menos entre 1 a 2 semanas en resolverse por sí solos, acompañados de, pues, de otros síntomas más generales. Pero hasta se ha visto que los pacientes, digamos, tú puedes tener contacto el día de hoy de riesgo y el paciente puede empezar a debutar con la fiebre y los síntomas generales hasta 6 meses después de haber tenido el contacto de riesgo. Entonces, es como muy el periodo de ventana que uno tiene que tener en cuenta, porque de todas formas puede estar frente a un síndrome retroviral agudo de aparición tardía y que de todas formas implica que uno le inicies, le hagas diagnóstico temprano, pero adicionalmente le hagas un tratamiento oportuno. Ok, no sabía eso de la aparición tardía que podía tener. Pensé que generalmente eran como entre 2, 4, 6 semanas por mucho, pero realmente, o sea, qué buen dato, gracias. Dale. Listo. Entre las etiologías, no sé si recuerdan que yo había dicho que hay muchas otras que no están como clasificadas y que no se han configurado como tal, pero siempre toca considerar que algunos fármacos están asociados entre sus efectos adversos a causar fiebre. Los principales, generalmente todos estos antimicrobianos, generalmente los que son bactericidas, tienen la peculiaridad y se han hecho estudios que dicen que, bueno, el bactericida mata la bacteria, pero pues la bacteria queda muerta ahí, tiene que llegar al macrófago, tiene que llegar alguien a barrerla, y que en ese proceso, pues, se activa toda esta cascada de señalización que puede detonar la fiebre. Entonces es esperado que en algunos antimicrobianos la respuesta sea la fiebre. También entre todos los que están mencionados ahí, antihistamínicos, los duros, incluso unos AINE, están asociados también a elevar un poquito la temperatura, los antiarrítmicos y los antitiroideos, esas quenaminas, ¿listo? Ya entre las causas raras, que esto sí me pareció como muy curioso y estuve buscando, no son causas, digamos, que se expliciten mucho en la literatura,
pero sí las mencionan porque han habido casos que se han encontrado algo que se llama fiebre facticia. Entonces, esta fiebre que realmente no corresponde a un cuadro clínico del paciente, a un cuadro, digamos, somático, para hacer bien la diferenciación, sino que es una fiebre que el paciente se induce, ya sea por necesidad de atención o por una patología psiquiátrica de base. Generalmente hay muchos pacientes que estuve leyendo que ellos lo que hacen es para prolongar los tiempos de hospitalización, se inyectan sustancias, se inyectan, por ejemplo, fluidos o materia fecal, y pues obviamente esto va a causar una respuesta inflamatoria y pues de paso la fiebre. También es muy raro encontrar, por ejemplo, estas infecciones polimicrobianas. Uno las pensaría en pacientes que tienen un inmunocompromiso. Generalmente uno está acostumbrado a ver que las infecciones se dan por uno o máximo 2 microorganismos, pero hay reportes de casos en donde se encuentra que hay fiebre porque pueden haber en conjunto hasta 5 o 6 microorganismos. ¿Listo? También ya entre las causas muchísimo más raras, hay alteraciones homeostáticas que van a tener, digamos, inferencias o alteraciones en todos los mecanismos de termorregulación allá arriba en el sistema nervioso central. Pero estas causas ya son supremamente raras. Y respecto a las infecciones polimicrobianas, lo que decía, pues si uno tiene un paciente que presenta infecciones a repetición en un periodo de tiempo, pues uno empezará a buscar si es que la persona tiene alguna clase de inmunocompromiso. Listo. Entonces, todo esto era para entender cuáles pueden ser las causas. Entonces, ahora sí, para enfocar a un paciente, que de acá en adelante ya se tiene como primicia que el enfoque se hace con los criterios previos que había. Entonces, de acá en adelante, pues, lo importante siempre, como nuestra base de todo lo que hacemos en el escenario clínico, la historia clínica. Entonces, entre más detallada sea la historia clínica, más información vamos a poder encontrar que nos pueda orientar. Y además, un examen físico muy, digamos, muy excelente, casi que perfecto, nos permitiría obtener muchísimos más datos. ¿Listo? Entonces, para que uno pueda decir que está ante el contexto de una fiebre de origen desconocido, recuerden, no es algo que uno entre de primeras. Entonces, no es que la persona llega por urgencias y les dice que no, que lleva 3 semanas con fiebre y que nada, que se la baja. Uno diría, bueno, pues si ya pasó las 3 semanas, cumpliría uno de los criterios, pero recuerden que uno de los criterios es que al menos haya sido estudiado durante una semana. ¿Vale? Entonces toca hacer una serie de exámenes e incluso una serie de imágenes que nos ayuden como a descartar todas estas etiologías previas que mencionamos. Dentro de esos exámenes que uno pediría, pues principalmente como uno piensa que la fiebre está asociada a una infección, pues el hemograma es, digamos, una herramienta súper útil. Este hemograma que tenga diferencia con plaquetas nos puede orientar primero con los conteos a ver si puede ser que haya disminución en alguna línea, una visitopenia, una pancitopenia, pues podría orientarnos a algún tumor hematológico. Y también con el hemograma ver cuál es la línea celular que está aumentada, por ejemplo, o si está disminuida alguna. Hemocultivos generalmente para buscar estos microorganismos que son comunes, un panel hepático también para buscar cómo está la función hepática, si hay algo que la esté afectando. Todo esto para determinar si hay virus hepatotropos también, uroanálisis y urocultivo, pues si el paciente tiene una clínica de infección de vía urinaria, considerarlo. También la radiografía de tórax y otros exámenes según las sospechas que tengan. Recuerden que no es ir a pedirle todo esto de una vez, sino uno se va orientando más o menos con los síntomas que presenta y con toda esa anamnesis detallada que uno hizo. Ya para abordarlo, lo primero, obviamente, es determinar que cumpla con las definiciones. Entonces, si ya cumplió con los 3 criterios, ya hay marcada esa parte. Entonces, saber si uno hizo los estudios necesarios. Entonces, después va la agrupación de alguna de esas categorías. Entonces, digamos que se le pidieron unos paraclínicos y era una persona que no sabía que tenía VIH, por ejemplo. Entonces, pues ya no se clasificaría como una fiebre de origen desconocido clásica, sino sería una FOD en el contexto de un VIH.
eh, hay que considerar cuando estamos, por ejemplo, que se determina que es una causa infecciosa, uno podría pensarla si tuvo, por ejemplo, procedimientos invasivos previos, es decir, tuvo una cirugía, por ejemplo, tal vez una infección nosocomial que se pasó por alto, si tuvo exposición a animales o pues si está inmunosuprimida. Podemos considerar la inflamatoria si encontramos que hay, por ejemplo, un compromiso multisistémico, por ejemplo, como en el lupus, o por ejemplo, cuando hay artritis reumatoide, entonces que tenemos que estas manifestaciones de mialgias y artralgias son generalizadas. Si hay compromiso articular, otra vez, como en la artritis reumatoidea, y recordar que esto fue un dato que me dio mi residente, las fiebres uno las puede pensar que sean más orientadas hacia el inflamatorio si no presenta escalofríos. Y ya pensar la parte neoplásica, pues una de las manifestaciones, digamos, más usuales va a ser la pérdida de peso y la anorexia. También considerar en los antecedentes lo que había hecho, viajes, los fármacos, si en la familia hay algún antecedente de cáncer, por ejemplo, cáncer de colon, que es tan prevalente en Colombia, podría explicarnos esta fiebre. Y también fijarnos en lo que es el patrón de fiebre. Entonces, por ejemplo, ustedes recuerdan que la malaria, según el Plasmodium, describen que hay unos patrones de fiebre que son cada 2 días, cada 3 días, o también la fiebre asociada al linfoma Hodgkin, que es la fiebre de Pell-Epstein. ¿Listo? Entre digamos, parte del abordaje que se llevaba haciendo, pero verificando, digamos, fuentes más recientes, es algo que ya se ha descubierto que no es que tenga una sensibilidad tan alta y una especificidad mucho menos alta. Se realizaba una prueba de naproxeno. Creo que en algunos lugares todavía lo siguen haciendo porque se parte del principio de que si el paciente tiene fiebre, yo le administro naproxeno 3 días y si después de este tiempo la temperatura desciende a unos valores, digamos, en un descenso considerable, uno podría decir que esta fiebre es de causa neoplásica. Sin embargo, si la fiebre no desciende, uno podría orientarse a que es una causa infecciosa. Pero, como dije, realmente se ha encontrado últimamente que esto no es que tenga ni una especificidad ni una sensibilidad realmente apreciable. Recordar siempre, los paraclínicos siempre se orientan a las sospechas que uno tiene. Yo recuerdo que en patología los profesores siempre decían que cuando el médico no sabe que está mal en algo, pues fácil, pide una biopsia porque pues el patólogo ya le va a decir a uno el diagnóstico. Pero pues obviamente en la práctica diaria no podemos hacer eso, no podemos llegar y de una biopsiar a todo el mundo si no sabemos qué es lo que tiene. Respecto a las imágenes, lo que les había dicho, el ataque de tórax y abdomen siempre brindan muchísima información, especialmente si estamos pensando, por ejemplo, que el paciente pueda tener un absceso. Entonces puede que los paraclínicos estén bien, pero en las imágenes encontremos algo que nos permita orientarnos mucho más y tomar unos paraclínicos más acordes. Ya para la parte del manejo, esto no se maneja como una infección. Ustedes saben, generalmente las infecciones uno las maneja primero empíricamente, después se desescalan. Sin embargo, en este caso, no se maneja empíricamente. Usualmente uno primero encuentra la causa y después la trata. La única manera de que uno maneje esto empíricamente es primero que haya una neutropenia. Entonces, en este caso, pues sí es casi que obligado iniciar con un antimicrobiano de amplio espectro para ver cómo responde, e incluso añadir un antifúngico por toda esta cuestión de las infecciones oportunistas. Y el otro caso es si hay una sospecha de arteritis de células gigantes, pues uno puede hacer una prueba ahí pulseando con corticoides, una administración de pulsos de corticoides, que si nos mejora, pues ya podemos orientarnos a que puede ser una arteritis de células gigantes. Ahora, Eso sí, dale. lo que sí es pues hacer remarco o sea, directo o sea, como de hacer mucho énfasis en lo primero que dijiste, o sea, se hace manejo antimicrobiano en neutropenia siempre, pues haciendo uso de manejo pues como te he dicho, con antiseudomónico, o sea, siempre iniciar cubriendo pseudomonas, inicialmente de piperacillin, tazobactam, cefepime, nunca carbapenémico de inicio, y el antifúngico solo si cumple los criterios de 4 a 5 días de fiebre que no responde con el antimicrobiano.
porque es que normalmente aquí incluso aquí pues donde trabajo precisamente, que es en el cancerológico, uno ve es precisamente que el paciente sigue con fiebre al segundo día y que neutropenia febril y que posquimioterapia y que fiebre, y la fiebre es como escandalosa para todo el mundo. Entonces, o vancomicina para el paciente o antifúngico y le ponen lo primero que pasa. Y ahora es siempre tener el criterio de que es una neutropenia febril prolongada, o sea, de más de 4 o 5 días que no responda a manejo con el antimicrobiano que se inició, que tú en los cultivos no estés obteniendo germen como tal bacteriano, y que tú entonces en ese escenario, si el paciente sigue cumpliendo los criterios de neutropenia febril, tú dices, listo, puede tener riesgo para una infección fúngica. Ahora, determinar si es una levadura o si es una IFA, ahí sí directamente uno tiene que decir, o si es un hongo micelial, uno va a decir, bueno, idealmente lo normal es tener infecciones por cándidas y luego por aspergillus. Entonces si van a iniciar un antifúngico, lo ideal es iniciar una equinocandina, o sea, caspofungina, mirando previamente función hepática, pues porque eso también se ajusta ese antibiótico con esa consideración. Y si el paciente de nuevo está con neutropenia, con más de 4 días y fiebre a pesar del antibiótico, solicitar búsqueda de infecciones por aspergillus con la tomografía, como tú dijiste. En este caso sí está indicado hacer tomografía de senos paranasales, TAC de tórax, TAC de abdomen, y hacerle galactomananos por 3 días en sangre, los cuales si están positivos, que eso tiene un punto de corte en sangre, uno puede pensar ya anticipándose que ese paciente puede tener una infección fúngica invasora, principalmente por aspergillus, y ahí sí uno no iniciaría caspofungina, sino inicia manejo con azoles, idealmente con voriconazol, isavuconazol o posaconazol. Pero entonces siempre ir haciendo como el razonamiento en estos pacientes, ya que pues como tú dijiste, sí son pues críticos, pero pues la idea no es como iniciar 3 antifúngicos y montar un montón de laboratorios sin previamente uno decir, ve, ¿será que hay criterio o no? Sí, exacto. Yo creo que en la historia que te compartí, sí dice que fue muy rápido como iniciaron el antimicrobiano Sí, después. y creo que también era como para hacer la aclaración y no hacer como precisamente uno aprender de las conductas que se hacen antes, y uno decir, bueno, uno puede aprender de las cosas que tal vez no están como muy acordes, porque uno entiende que la gente se asusta. Sí, exacto. Sí, lo que tú decías, generalmente la gente le corre mucho la fiebre, el paciente hospitalizado, pues porque no piensa que es algo grave, pero pues lo ideal es que eso no anule el razonamiento. Listo, entonces ya llegamos digamos, a la parte final de esta charla, que va a ser el caso clínico que les comenté al comienzo. Entonces, lo voy a presentar. Viene siendo un paciente masculino de 20 años, natural de Sachica, en Boyacá, procedente de Tunja. Él es estudiante universitario y fue ingresado al Hospital Universitario Nacional el 26 de noviembre. Él consultó originalmente en Tunja por una fiebre que le había durado aproximadamente 20 días. O sea, quiere decir que no es que llevaba 20 días desde la fecha de ingreso al HN, sino que 20 días antes de consultar al hospital que lo remitió ya presentaba un episodio febril prolongado. Toda esta, digamos, esta reconstrucción de la historia fue como muy textual, tomando elementos que estaban en las notas que se dejaron. O sea, yo bien pude haber cuadrado todo, pero la gracia es también para que vean como qué cositas se pueden mejorar a la hora de hacer la construcción de la historia clínica. Entonces, les leo, la enfermedad actual fue reportada en el ingreso como un paciente hospitalizado durante 15 días en el Servicio de Medicina Interna del Hospital San Rafael de Tunja por un cuadro clínico de síndrome febril prolongado de 20 días de evolución asociado a hepatoesplenomegalia. O sea, es decir, él llevaba 35 días antes, más o menos, de entrar al HN, ya tenía la fiebre. Durante esa hospitalización se descartó infección retroviral o los virus hepatotropos, por lo que fue remitido a la valoración por el Servicio de Medicina Interna. Acá sí me gustaría que participen, por favor, porque pues esta parte ya es un poquito más de construcción de conocimiento colectivo. Entonces, ¿qué opinan de esa enfermedad actual? O sea, ¿qué les llama la atención? ¿Que se realizó allá en el hospital en Tunja?
¿Qué les parece como importante ahí? Pues no tenemos el patrón de la fiebre. No sabemos de cuánto es la fiebre ni cada cuánto le da, si está asociada a algo, si le da más en las noches o en el día. Exacto, hay una muy pobre caracterización de los síntomas. Realmente yo estaba buscando como más a fondo si en otro lugar había una nota un poquito más completa y realmente no había una nota más completa que esta. Entonces recuerden siempre la caracterización. O sea, entre más chismoso sea uno con los síntomas de los pacientes, más información va a tener y va a ser información que puede ser útil. Perdón. No sabemos si la fiebre se dio antiinflamatorios o AINES, o sea, no tenemos esa información. Exacto. Listo. Ya cuando se le interrogaron los antecedentes, entre los patológicos pues negado, lo que sí resultado positivo es que durante ese año había consumido, hace unos meses a comienzo de año, se ha inyectado esteroides anabolizantes y testosterona. Y además, pues el consumo de marihuana semanalmente y alcohol una vez al mes sin llegar a la embriaguez. También positivo que tenía una actividad sexual que inició hace 6 meses y él fue muy enfático en que siempre había utilizado un método de barrera. Acá lo coloqué de esta manera porque realmente no... A Brucela recuerden que el diagnóstico de brucelosis no es así como tan fácil porque esas IgMs, la positivización puede tomar un tiempito. Encontramos que tiene una ferritina de 3421 y el hemograma, ¿qué le ven? ¿Qué tiene de importante ese hemograma? Neutropenia. Listo, entonces, francamente tiene una leucopenia. Anemia. Entonces, los que tienen una leucopenia, a expensas de una neutropenia, tienen unos neutros muy bajitos. ¿Linfocitos no tenías ahí en ese hemograma? No, en este no había el reporte de linfos. Igual no haciendo como la proporción, realmente se podía esperar una linfopenia. Ahora, lo que sí toca tener claro aquí es pues, que tú lo enfocaste con el criterio diagnóstico de neutropenia febril posquimioterapia, que normalmente uno espera es un recuento absoluto de neutrófilos por debajo de 500 si yo tengo asociado un antecedente de quimioterapia en un paciente con cáncer. Pero toca recordar que el conteo absoluto normal de neutrófilos va hasta 2500. Entonces yo de todas formas puedo tener un cuadro de neutropenia funcional por una patología hematológica no tratada o, digamos, o una infiltración de médula ósea, incluso por otra patología que me está explicando por qué yo tengo un recuento de neutrófilos. A infecciones bacterianas, sobre todo a nivel de mucosas, o sea que por gérmenes que ingresan a nivel de mucosas, que sería tracto respiratorio o tracto gastrointestinal. El otro sí, pues con el diferencial yo sí esperaría menos de 1000 neutrófilos, pero tener en cuenta que incluso cuando pidieron estas pruebas serológicas que están interpretando, que son como por ejemplo lo que son citomegalovirus o Epstein-Barr, si bien las infecciones primarias pueden llegar a producir fiebre como un síndrome mononucleótico, no olvides que en estos pacientes inmunosuprimidos, si uno está pensando normalmente en un Epstein-Barr o en un citomegalo, uno puede también estar esperando que hasta el 90% ya hayan tenido contacto, de los pacientes adultos hayan tenido contacto con estos agentes a lo largo de su infancia o de su adolescencia o adultez temprana. Y lo que uno espera es que la reactivación de estos virus de familia herpes normalmente se presente es con conteos por debajo de 200 o 100 linfocitos CD4, o sea que incluso el conteo absoluto de linfocitos debe estar por mínimo debajo de 1000 o incluso debajo de 500 para yo pensar en este agente etiológico, pues para no ir solicitando serologías virales así como así. Exacto, o sea, a eso también quería llegar. Si ven que todo esto fue lo que pidieron allá antes de hacer la remisión al H1N.
Y de lo que se ve es que pidieron como para ver qué les salía, o sea, pensaron como en las cosas como más graves que podrían aparecer, o incluso, no creo que ni siquiera graves, sino cogieron como una lista de muchas cosas que podían hacerle y veamos a ver qué nos sale positivo. No es como por criticar, sino recuerden que el solicitar estos exámenes debe ser un proceso razonado, pues porque todo esto tiene costos y, por ejemplo, en el H1, pues uno no puede darse el lujo de estar pidiendo las cosas de esta manera porque todo va a tener un costo que va a repercutir en las finanzas del hospital. Entonces, bien como decían, realmente hay que llenarse de razones para pedir esta cantidad de exámenes. Las enzimas hepáticas ahí, la ST y la LT, ¿cómo la ven? Así está descolgada, ¿sí? Entonces, O sea, una ST de 450 está en rangos normales. la llamada está por el BCC. Si nuestra aval estuviera colgada, Nadie responde. No, están fuera de Bueno, metas, están bastante elevadas. Por lo Sí, menos exacto. 10 veces por encima del valor normal. Están elevadas, exacto. la puedes dejar ahí si quieres. También, si no pueden hablar por el micrófono, también pueden escribir ahí por el chat, ¿listo? Porque ahí ya alguien lo hizo. Entonces sí, están elevadas, exacto. Entonces ya eso nos da como una orientación, una brújula para ver, bueno, tal vez... ¿y tú esperarías en este escenario, Sebastián, una hepatitis viral con esos niveles de transaminasas? No, realmente de lo que recuerdo es que las hepatitis virales elevan las transaminasas, creo que el criterio era casi hasta 30 veces. O sea, Por tiene que encima ser de 1000 una normalmente. Una vez elevación súper... por encima de 1000, uno normalmente empieza a considerar una hepatitis viral. Y obviamente, si yo estoy pensando en hepatitis B, estoy pensando, uno, en una infección de transmisión sexual, dos, o sea, independiente si dijo que usó condón o usó condón, porque pues uno, o sea, uno trata de creer en la información que le dan, pero pues en la cuestión de la vida sexual de las personas, pues también uno entiende el pudor y también la vergüenza que puede haber detrás de decir, no, si es que a mí se me rompió un condón o no lo sé, o etcétera, etcétera. Entonces como que siempre hay como, imagínense el peor escenario es como lo mejor, tanto pues por la salud del paciente como por uno. Ahora, lo que llama la atención también es la prueba no treponémica. Si realmente yo estoy pensando en un paciente con sífilis, esa es la prueba que yo debería solicitar como primera vez, No, exacto, ahí como tocaría ver primera prueba diagnóstica. la de LR, ¿no? Idealmente lo que uno puede pedir primero ahorita es invertido el diagnóstico, es primero una prueba treponémica y ya con una prueba treponémica positiva sí solicitarle la no treponémica para conocer los títulos de las diluciones e iniciar el manejo, dependiendo si se trata pues de una primaria, o una sífilis latente o etcétera. Pero Sí, idealmente es una prueba treponémica, o sea, no treponémica no. listo. Una última aclaración. ¿Sí me escuchan, más o menos? Sí, Bueno, una última aclaración como recomendación general respecto al hallazgo de las transaminasas elevadas. Uno nunca mira las transaminasas de forma aislada en un perfil hepático. Siempre tiene que mirar si hay una correlación directa con hallazgos a nivel de las bilirrubinas o de la fosfatasa alcalina. ¿Por qué? Porque pasan errores. O sea, uno tiene que mirar si es el único paraclínico que está alterado o si está alterado otro parámetro del perfil hepático. Les pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, tienen un paciente que tiene unas transaminasas así como están francamente elevadas, pero tiene una fosfatasa alcalina también por las nubes, ¿sí? Y el paciente está febril, ¿sí? Uno puede pensar, pues sí, probablemente están elevadas las transaminasas, pero lo que predomina es un patrón obstructivo y que probablemente la obstrucción está generando el daño hepatocelular, por ejemplo. En este caso concreto, si bien están elevadas las transaminasas, recuerden que hay una causa importante de elevación aislada de las transaminasas, que es las lesiones musculares inflamatorias. Recuerden que también el músculo esquelético también tiene este tipo de transaminasas que se pueden elevar francamente en algunas miopatías inflamatorias, pero con unas bilirrubinas que son normales y con una fosfatasa alcalina que también es normal. Como recomendación general, ustedes siempre el perfil hepático no vean los parámetros de forma aislada, o sea, siempre mírenlo los tres, cómo están las bilirrubinas, cómo está la fosfatasa alcalina
y cómo están las transaminasas, ¿listo? Porque uno puede encontrar patrones, uno puede encontrar un patrón colestásico o un patrón de daño hepatocelular o un patrón infiltrativo, también lo puede determinar, o hallazgos que estén aislados. Por ejemplo, si lo único que está elevado son las bilirrubinas y predominan las indirectas, pues hemólisis. Si están elevadas solamente las transaminasas y el resto está normal, mirar a ver de pronto que el paciente no tenga una miopatía inflamatoria de base, o si solamente está elevada la fosfatasa alcalina, mirar que tal vez no tenga un proceso infiltrativo a nivel óseo que sea lo que le cause la elevación de la fosfatasa alcalina ósea y no la biliar. Entonces, como recomendación general, no se casen solo como tienen las transaminadas elevadas, daño hepatocelular, no, siempre miren el perfil hepático completo asociado a las pruebas de función hepática, como pueden ser los tiempos de coagulación, como puede ser la albúmina o en algunos contextos incluso la glucosa, ¿vale? Como recomendación general. Exacto, sí. Y justo por eso yo iba a decir como algo relacionado con eso, porque si se dan cuenta, generalmente uno reporta el perfil hepático pues, con las bilirrubinas y la fosfatasa alcalina. Esta vez no lo reportaron completamente. Y generalmente, o bueno, de hecho siempre es muy bueno contar con estos para hacer como una imagen más completa de cuáles son los patrones, ¿vale? Y ya también reportaron que tenía un ataque de abdomen donde se veía que tenía una hepatomegalia difusa. Listo, ya llega al hospital de la universidad, entonces, ¿qué le pedirían? ¿Qué se les ocurre que sería? Teniendo en cuenta y haciendo el acto de fe que los exámenes que ya se le pidieron, los datos resultados son correctos, ¿qué otros exámenes le pedirían? El resto del perfil hepático. Bien, eso sí. Sí. ¿Qué otra? Por ejemplo, para la parte infecciosa, listo. Igual adicionalmente si uno está en un pueblito perdido, pero es algo que todavía tiene disponible. Es un paciente que llegó con esa sospecha diagnóstica y con ese hemograma. Uno, pues se lo repito. Dos, mirar si tiene todavía ¿cuál es el predominio? O sea, tengo una leucopenia, pero si tengo es una neutropenia, tengo una linfopenia, tengo varias. Entonces yo primero le pido un extendido de sangre periférica. Y Listo, bien. Acá nos están diciendo por el chat que completar la historia clínica, bien. Pedir el perfil hepático completo también, bien. El hemocultivo, sí, importante. Y el extendido, como acaban de decir. Listo, todo esto lo realizaron, ¿vale? Entonces no estamos como tan perdidos. Cogiendo unos que le realizaron ahí, justo con la orden de ingreso, le empezaron a ver si tenía anticuerpos para antitoxoplasma, algunas pruebas de complemento. Las voy a ir pasando rápido porque realmente no es que sean muy dicientes. Entonces, si se dan cuenta, pues tiene una IgG de toxoplasma, pero pues puede que haya tenido una exposición previa. Pero realmente la IgM no está positiva. Las pruebas de complemento salieron bien. Le hicieron, le repitieron las pruebas de sífilis. Entonces la RPR y la BDL siguieron negativas. La inmunofluorescencia. También le pidieron una prueba de ferritina. Respecto a esa, ya nos damos cuenta que está un poquito elevada. Puede orientarnos más hacia algo hepático. Esta vitamina B12 pues está en rangos. Una química del hierro. Entonces un hierro sérico que en el caso de él está en rango. La capacidad de fijación de hierro también está en rango. La saturación de transferrina también en rango. Y la capacidad latente de fijación de hierro. Ahí la tenía. básicamente le hicieron un estudio de la anemia al señor. Exacto. También le pidieron unos anticuerpos antimitocondriales y antimúsculo liso. Los antimúsculos lisos salían positivos. ¿Qué? ¿Quién fue el que habló? No se oye. Si está intentando hablar, no se les oye.
Yo creo que puede seguir. Bueno, entonces salió que lo único que tenía acá positivo era una titulación en unos 160 de anticuerpos antimúsculo liso y anticuerpos antinucleares negativos, anti-DNA negativos. Le hicieron esta imagen. Una radiografía de simple abdomen. ¿Y qué es lo que más llama la atención ahí? El hígado, el tamaño. Exacto, ¿no? Yo digo, o sea, Una ¿no? franca. De hecho, más adelante descubrieron que describieron la hepatomegalia como solo 4 centímetros, digo 3 centímetros debajo del reborde costal, pero en la imagen se ve que es un poquito más. Entonces se confirma efectivamente que tenía una hepatomegalia, una elevación de enzimas. Y le pidieron los que ustedes dijeron. Entonces ustedes habían pedido repetir el hemograma y el perfil hepático ya completo. Entonces en ese perfil hepático la bilirrubina total de 244, a expensas principalmente de la directa, una directa de 1.99 y una indirecta de 0.45. Las enzimas hepáticas estaban en aumento y los tiempos también estaban un poquito alterados. Creatinina tenía bien. Ya con esto, o sea, ustedes querían pedirlos, pero ¿para qué querían pedirlos? Que sería como la gracia de esto. O sea, si estamos sospechando algo así, ¿para qué los piden? Bueno, alguien dijo que en la radiografía tiene efectivamente una ligera desviación de la columna lumbar con un vértice hacia la izquierda. Pero bueno, entonces los que ahorita estaban diciendo que pedían esta serie de exámenes, ¿para qué los solicitaban? Pues para tener más información, pero por ejemplo, respecto al perfil hepático, lo que habían dicho, efectivamente, para encontrar cuál sería el patrón acá. Bueno, ahí, si bien falta la fosfatasa alcalina, uno en primera instancia podría hablar de que hay un daño hepatocelular severo como hallazgo, como para correlacionar siempre que uno compara la AST con la LT. La LT siempre tiende a ser un poco más hepatoespecífica, o sea, estamos hablando de un daño hepatocelular severo que ya es representado en su funcionalidad, ¿no? Tiene ya unos tiempos de coagulación que están prolongados y con una ferritina que también está elevada. Recordar que la ferritina es un reactante de fase aguda, ¿no? O sea, si hay un proceso inflamatorio activo, independiente de algunas enfermedades de depósito, como la hemocromatosis, sugiere que hay un proceso inflamatorio pues a nivel generalizado, sí, pero que está enfermando agudamente el hígado. O sea, hasta este momento podemos decir que el paciente tiene una hepatopatía, sí, ya tenemos como un órgano localizado específicamente, toca definir cuál puede ser la causa de la hepatopatía, ya tenemos como un órgano clave que está comprometido y que incluso ya está empezando a comprometer su funcionalidad, ¿no? Eso, pues claro, por la presencia de los tiempos de coagulación que están francamente elevados, y pues las imágenes corroboran que sí hay probablemente un edema difuso del hígado, pero me falta la fosfatasa alcalina, pero probablemente sí, es un patrón hepatocelular, muy probablemente, ¿no? De daño hepatocelular. Sí, Y más yo también porque la concuerdo en eso, pero me llama ahí, Cristian, ¿tú qué piensas de esa linfopenia y toda esa serología de toxoplasma, Epstein-Barr, citomegalovirus, etcétera, etcétera? O sea, eso igual son infecciones crónicas, pero hasta ahora lo único que ha salido positivo es una IgG de toxo que, pues realmente la prevalencia acá en Colombia, pues no la recuerdo muy bien, pero debe ser muy alta, ¿no? O sea, una infección ya crónica que resolvió normalmente. Y con esa Pero linfopenia de de resto, 810 a de mí lo me que sirve decir, sí, no se le puede reactivar, uno puede decir con eso, no, tiene 810 linfocitos totales, yo estoy seguro de que eso no se le reactiva el toxoplasma y nada de eso, o sea, con solo el cuadro hemático. no, de acuerdo. Hay una cosa que sí, igual es solo un tip, ¿no? Siempre que ustedes mirar si realmente tiene un proceso infeccioso o no lo tiene, ayuda un poquito más que el paciente esté linfopénico, que esté con leucocitosis, tiene un rendimiento un poquito mejor, por lo menos en pacientes que hacen bacteremia, ¿no? Por ejemplo, en este contexto que tiene pues tiene por definición una linfopenia, uno no es algo definitorio, pero le suma un poquito más de puntos a que sea un proceso infeccioso, ¿no? La linfopenia se correlaciona más en pacientes con bacteremia que en la misma leucocitosis, pero pues hasta ahora son solamente suposiciones, ¿no? Toca seguir ahondando
en el proceso de diagnóstico. Hasta el momento uno no puede decir como si es probablemente autoinmune o es probablemente infeccioso. Toca seguir estudiando el paciente. ¿Hemocultivos ya los mostraron? No. No, todavía. Ah, ok, vale. Y Listo, una ahí- PCR pues está disminuida, ¿no? No está como tan alta como uno esperaría. Sí, ¿Pero eso es exacto. miligramo litro o miligramo decilitro? Bueno, esa es una buena pregunta. Es miligramo de decilitro. Ah, ok. Un bajito. Listo. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, pues sí, efectivamente encontramos que al parecer hay un compromiso casi evidente del hígado. Entonces, ahora va la siguiente pregunta, que cómo enfocarían al paciente. Digamos que eso ya lo hicimos ahorita, pues bien, buscando si es algo de compromiso hepático, y acá mencionaban que una hepatomegalia no dolorosa con anticuerpos antimúsculo liso hace pensar en una hepatitis autoinmune. Y si recuerdan lo que hemos mencionado, en las personas jóvenes como él tiene 20 años, las causas más comunes de fiebres de origen desconocido van a ser inflamatorias. ¿Listo? En este caso, ¿qué entidades serían las principales a considerar? Entonces tocaría buscar qué es lo que nos está haciendo esta afectación hepática. Acá dijeron pues la hepatitis autoinmune. ¿Qué otra cosa se les ocurre que podría ser útil acá? ¿El paciente no se ha brotado? ¿No? ¿Ha hecho exantema o No, él nunca presentó exantema. durante la hospitalización solamente está haciendo la fiebre? O sea, no ha progresado ningún otro síntoma. Después sí empezó a hacer un progreso, se puso histérico, pero realmente no. De pronto valdría la pena preguntar por otros síntomas de autoinmunidad y creo que valdría la pena evaluar si el paciente de pronto podría estar cursando con algún tipo de anemia autoinmune, dado pues como todo el cuadro general y la colestasis que el paciente está presentando asociado a los anticuerpos. Ok, listo. Es otra posibilidad ahí. Entonces, realmente, ¿cómo se manejó? Teniendo en cuenta el factor de la epidemiología, de las causas de fiebre de origen desconocido, el Servicio de Medicina Interna lo manejó como una enfermedad de Still incompleta, pues porque no presentaba el rash, por ejemplo. Yo cuando leí, yo dije como, pero ¿por qué? O sea, ¿qué razones tenían como para haberlo pensado así? Y pues ahí le iniciaron un manejo rápido con prednisolona, le mejoró un poquito la condición, pero él persistía la coluria, la ictericia. Entonces después, con los exámenes que se le hicieron, con todo lo que vimos ahorita, lo que estaban diciendo ahorita, empezar a buscar si es realmente algo en la sangre, y se empezó a considerar la posibilidad de que tuviera ya sea una neoplasia hematológica o un linfoma hepatoesplénico. Digamos que pensaron en cosas un poquito graves, pero pues ya hemos visto que en el hospital les gusta, pues en nuestro hospital les gusta apuntarle a esa clase de cosas. Y generalmente le dan. Listo, le realizó una biopsia de médula ósea, en donde se reportó que tenía una hematopoiesis de las 3 líneas con una hiperplasia únicamente de megacariocitos, sin granulomas ni malignidad en la muestra. Mientras estaba realizándose mientras esperaba el resultado de la biopsia de hígado, el paciente seguía presentando los síntomas y de un momento a otro empezó a presentar tos productiva y disnea de moderados esfuerzos. Entonces, teniendo en cuenta que el paciente ya tenía un compromiso ahí, que veíamos que tenía un compromiso de sus células inmunes, pues uno con estos síntomas, ¿qué pensaría? ¿Que está haciendo qué? Pues posiblemente una infección en un pulmón. Y por eso en la interconsulta que se hizo con neumología, sugirieron realizar un atacar de tórax y salió esto. Encefalopático no está, ¿no? No presentaba nada, ningún signo de encefalopatía. Listo. Recuerden que en este contexto de un paciente que tiene una hepatitis
aguda como puede tener este paciente, el hecho que ya esté prolongando los tiempos de coagulación y si ustedes lo encuentran encefalopático, ese paciente cumple criterios para ¿cómo es que se llama esta? Una hepatitis fulminante, ¿no? Entonces, terapia de salvamento, igual muchos pacientes no llegan a eso, es trasplante urgente hepático, o pues si conocen bien la causa de la hepatitis, pues tratarla, pero vigilar eso, ¿no? Acá llama la atención de que si tiene la hepatitis, tiene prolongación de los tiempos de coagulación, aunque el INR todavía no le da, pero estar pendientes de eso, ¿no? Si el paciente se pone encefalopático, pues estar como en la jugada. Sí, correcto. Y digamos que lo interesante fue que efectivamente ya cuando empezó a presentar todo, realmente su perfil hepático empezó a empeorar día tras día. Se lo hacían cada 2 días más o menos. Entonces la condición de él sí iba en detrimento y era un detrimento muy franco. Y también hacer énfasis en que si bien puedes responder como tal al daño hepático, una posible encefalopatía, también podría responder a la misma condición inflamatoria sistémica que todavía no se sabe qué es la posible encefalopatía. Sebas, una pregunta, ¿inmunoglobulinas tiene este paciente? No se la solicitaron. Ok. Pues a mí no me disgusta hasta el momento la probabilidad de una hepatitis autoinmune, ¿no? Pues una opción es que ya tiene un marcador de autoinmunidad que es los antimúsculo liso, ahí como para ayudar a reforzar. Puedes tener ese o puedes tener los ANAs positivos, pues la ventaja es que los ANAs no salieron positivos, pero harían falta excluir como otros diagnósticos diferenciales, ¿no? Pero pues hasta ahora no me disgusta tanto la idea de una hepatitis autoinmune. Podría ser una opción, pero pues hay que mirar, ¿no? La biopsia, como todo, dará la respuesta. O pues si no la da, habrá que mirar. La necropsia, sí. O la necropsia, Pero ojalá en no este caso, llegara. en este paciente que yo tengo fiebre de origen prolongado, o sea, fiebre prolongada o fiebre de origen desconocido con compromiso hepático o bueno, plato esplénico y ahora pulmonar, la posibilidad de una leptospira. Habría que, no ha hecho daño renal, ¿no? Pues la forma más severa exacto, la Llegó forma con más severa de metilindel 103, que para ser un paciente joven de 20 y pico años, creo que era. sí, da como Pues digamos que indicios, uno sí, correcto. uno dice de que todavía tiene algo de disminución de tasa de filtración, haciéndole muy a grosso modo. No está esperando, uno no está viendo la leucocitosis que tiene, pero pues, o como digamos, uno dice, uno en paciente inmunocomprometido sí puede tener perros y gatos al tiempo. De acuerdo. Ahí, pues yo pensé, sí, no, o sea, no se puede descartar como tal la leptospira, si bien la forma más severa de la leptospirosis es la enfermedad de Weill que típicamente compromete el hígado, que lo está haciendo este paciente, y también compromete el riñón. El riñoncito, pues sí está deteriorado, pero de momento no me convencería tanto que fuera por una leptospira, aunque está empezando a hacer coagulopatía, entonces estar pendiente de eso, pero la cuestión es ahí si uno le iniciaría de una vez el tratamiento o no, pues en un caso tan agudo, pues yo esperaría, la verdad, no sé, pero que Pues me 15 explique los días, hallazgos. eso sí, aunque la parte de riqueza y demás sí se me sale porque pues no tengo el brote y yo espero que una riqueciosis es una Exacto. fiebre de fiebre manchada, ya estaría choqueado ese paciente. Sí, aunque la Entonces, no leptospira, sí, sé. no recuerdo muy bien, pero no es como lo más típico que hagan compromiso No, no. pulmonar, no es como lo más frecuente. No, es más de lo secundario, pero sí. Y en este caso, pues, sí mirando la parte hepática y el compromiso pulmonar de este paciente, a mí tampoco se me saldría en todo lo infeccioso una histoplasmosis. No tenía lesiones en piel, Dado que, ¿cierto? No. no, aunque pues a veces Ah, no. no necesitan tenerlas y lo que sí pueden cuando tienen histoplasmosis diseminada, si es compromiso, si es freno medular por infiltración de la médula. De acuerdo. Esta sí me suena un poquito Entonces, más. a mí eso sí, de lo infeccioso, pues no se me sale, pero la parte todavía como de virus, herpes que se hayan reactivado, todavía no me da para pensar que tenga una linfopenia o unos C4 tan bajitos para pensar que tenga un citomegalovirus reactivado, un Epstein-Barr, incluso un toxoplasma. Creo que en el escenario como que esas inmunoglobulinas no dan mucho, pero sí lo que tú dices, solicitarle el perfil de inmunoglobulina, saber qué tipo de inmunodeficiencia estamos viendo en este paciente. De acuerdo. Pero vamos a ver la imagen, a ver qué. No es que no alcancé a ver. Sí, No, yo espérenme tampoco. un momento y ya. Si no, Estamos si no dificultades técnicas. les reporte de la imagen más bien, que eso también sirve.
como más o menos para el resto de los que están viendo como la charla, vean que acá en el ejercicio de la fiebre de origen desconocido, uno trata de aferrarse lo más fuerte a cualquier pista que haya en la historia o en los paraclínicos. Vean que antes no sabíamos mucho de este paciente, ya en el examen físico sugería una alteración del sistema retículo endotelial, como puede ser el hígado, como puede ser el vaso, que ya se documentó en el hígado, o sea, sabemos que está jodido el hígado, pero no sabemos qué lo está jodiendo. Entonces, o es una obstrucción, o si es un proceso infiltrativo, o es un daño directo de las células hepáticas. El perfil hepático nos ayuda a diferenciar eso. Ya sabemos que el hígado está agudamente enfermo por un daño hepatocelular, claro, y que el mismo tiempo como que nos va dando las pistas, pues lamentablemente en este paciente el tiempo también impacta en morbimortalidad, pues ya hay un compromiso hepático que ya nos cierra un poquito más el espectro. Yo creo, es una consideración personal, que el truco de la evaluación de las fiebres de origen desconocido es aferrarse muy fuerte como a las pistas más pequeñas que tiene el paciente e irse por ese lado y esperar al tiempo para que sigan desarrollando otros síntomas. Porque si este paciente un momento, pum, se brota o hace desarrollo de otro compromiso de otro órgano, eso va estrechando un poquito más el enfoque etiológico del cuadro. Vean que acá partimos de algo muy general, ahora ya sabemos que el paciente está haciendo una patopatía aguda con un compromiso pulmonar en donde es clave mirar cuál es el compromiso mediante una imagen, pero pues estamos esperando la imagen a ver qué. No me dejó volver a la pantalla. Lo lamento. Pero bueno, les voy a leer el reporte de la imagen. El atacar decía que tenía un engrosamiento de los septos interlobulillares y con nódulos de predominio perilinfático. Okay. Digamos que eso puede cambiar un poquito las ideas que uno tenía, porque ahora aparte de tener algo hepático que estábamos pensando, ya empieza a tener un compromiso pulmonar. Y en este caso, obviamente, las opciones empiezan a aumentar, podemos decirlo así. Entonces, al encontrarle el reporte de esta imagen, este engrosamiento de los septos interlobulillares, se pensó que podría ser una carcinomatosis linfangítica. Y de hecho, si pudiera, creo que después les mando la presentación para que vean la atacar, porque ahí sí se ve claramente cómo están bien marcados los septos. Y pues ya con esta posibilidad de que fuera una carcinomatosis, realmente lo único que quedaba era pues, controlar que el paciente no se fuera a deteriorar mucho y esperar el resultado de la biopsia. Sin embargo, también se consideró que esta lesión pulmonar que tenía puede obedecer a una infección oportunista. Entonces, en este caso, se empezó un tratamiento antimicrobiano y comenzaron con meropenem, 1 gramo intravenoso cada 8 horas. A los 5 días, efectivamente, como Sebas había dicho, iniciaron caspofungina, 50 miligramos cada 24 horas, y vancomicina, 1 gramo cada 12 horas. ¿Ese paciente se choqueó? Pregunta. ¿En ese momento? En este momento no. ¿Tenía lesiones en piel? No tenía. ¿Catéter venoso central? Sí tenía un catéter venoso central. Ok. Digamos que solo para el SLA de pronto sería para de pronto iniciarle la banco, ¿no? Pero aquí no es como fiebre que dure más. Ah, no, meropene no le funcionó. Entonces antipirético vancomicina y vasopresor también vancomicina, ¿no? O sea, creo que en ese escenario sí llevar claro que los criterios de banco en un paciente incluso con neutropenia o inmunosuprimido son claros. Infección Staphylococcus aureus. No sé qué estaban esperando por ir con banco. Listo. Sí, y de hecho solo vi ahí en la nota que la iniciaron, pero no explicitaron por qué. Sí, por fiebre. Ok. Una fiebre que ya a este punto, tengan en cuenta que esto ya es más o menos a finales de diciembre, porque se seguía esperando la biopsia hepática. Ahí se hicieron unos hemocultivos, se le hizo la prueba de galactomano pensando en una aspergilosis pulmonar, y los hemocultivos salieron negativos. Le hicieron como 4 hemocultivos diferentes y ninguno dio
positivo, la prueba galactomanano negativo. Ahí es una cosa que dice, Ya después salió el reporte de la biopsia hepática que confirmó efectivamente un linfoma hepatoesplénico y se le inició manejo con etopósido. Digamos que después de eso el paciente empezó a responder mucho mejor, sin embargo no mejoró, o sea, nunca se recuperó de la neutropenia. Entonces después de eso, digamos que eso ya no le enero, mejoró mucho el cuadro con la quimioterapia, estaba respondiendo adecuadamente, le cambiaron de topósido a CHOPS, ahí respondió un poquito mejor, lo mandaron para la casa, a los 3 días volvió a hacer fiebre, reconsultó al hospital, al HUN, duró una semana más hospitalizado y cuando le hicieron los hemogramas de rutina, el conteo de neutros estaba más o menos en 300 y el último que le hicieron fue de 200. Fue como en cuestión de horas, él se choqueó, lo bajaron a la UCI y falleció 6 horas después. ¿Y su fagocítico? Esa era una de las Son las posibilidades. posibilidades que estaban confirmando. Y creo que en un momento llegaron pues no a determinarlo como un hemofagocítico, sino que quedó ahí sonado, principalmente pues por el linfoma hepatoesplénico. Oye, mano. Yo creo que sí lo hizo. Sí, lo que sí intentamos buscar, y pues con la reciente que llevó el caso y todo, fue el resultado de la necropsia, pero no lo encontramos. Entonces realmente en el caso de él, no se supo a ciencia cierta qué fue lo que sucedió. O sea, se tiene como el precedente que efectivamente pues la fiebre respondía a un proceso tumoral. Después la fiebre que seguía persistiendo posiblemente también respondía a una infección oportunista, pero nunca se pudo determinar la etiología ninguna. Entonces, si se dieron cuenta, pues no siempre se llega a la respuesta.